En esta mañana continuaremos con el estudio sobre los pecados contra el Espíritu Santo. Y hemos estado estudiando cómo hacer afrenta al Espíritu Santo, cómo no debemos destruir el cuerpo del Espíritu Santo, cómo no rechazar al Espíritu y otros pecados similares. Amados, en esta conferencia vamos a estudiar este texto en Mateo el capítulo 12. Mateo el capítulo 12, y les invitamos a estudiarlo con nosotros. Se trata del peor de los pecados que pudiéramos cometer contra el Espíritu Santo. Se trata de blasfemar contra el Espíritu. Mateo el capítulo 12, el 31 y el 32. Por tanto os digo, dice esta cita bíblica, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Estas son palabras mayores. O sea, hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo y hemos llegado al punto de los más neurálgicos y de los más importantes en toda nuestra enseñanza y en todo nuestro ministerio. En este estudio hemos estado cuestionando ciertas prácticas falsas, ciertas falsificaciones de dones del Espíritu Santo. Y en muchas ocasiones los radioescuchas debieran saber que a todo aquel que cuestiona esas falsificaciones se le advierte que pudiera estar o que de hecho está blasfemando contra el Espíritu Santo. Queremos hacer claro en esta mañana a usted, amigo que me escucha, que ninguno de nosotros hemos estado blasfemando contra el Espíritu Santo por el hecho de cuestionar las falsificaciones de los dones del Espíritu Santo. En el caso que hemos leído, Jesús, hablando sobre los fariseos, quienes decían que Jesús hacía los milagros que hacía por obra de Satanás en vez de el Espíritu Santo, estas personas se exponían a la condenación eterna, ya que no podían aceptar bajo ningún concepto que Jesús era el Hijo de Dios y que por el poder de Dios era que hacía esos milagros. Aunque Jesús se los decía, mire, si no creen en mí, crean las obras de mi Padre. El Espíritu Santo vino a morar en Cristo y hacía todas estas cosas, pero los fariseos nunca quisieron aceptarlo y por eso ellos nunca iban a creer que el Espíritu Santo hacía esos milagros y esas señales a través de Jesús. Por lo tanto, nunca se iban a arrepentir de sus pecados, ni iban a aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, mucho menos a confesarlo públicamente. Claro, algunos de ellos sí lo hicieron. Pero nosotros, en el siglo XX, nosotros los que cuestionamos esas falsificaciones, nosotros sí creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y además aceptamos que las Escrituras presentan todo milagro y toda señal que necesitamos para saber que Jesús es el Hijo de Dios, ya que para eso fueron escritas estas enseñanzas. Dice la palabra de Dios en Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros cuestionamos todas esas falsificaciones de los dones, porque dicen tener dones de sanidad, sin embargo lo que hacen es oración de fe. Dicen que hablan lenguas o lenguajes, pero lo que hacen es hablar jerigonzas, aprenderse 2 o 3 sílabas incoherentes y las disparan por la radio, falsificando así el don de lenguas. Dicen tener el don de profecía y lo que hacen es manipular la mente de las masas para sacarle dinero. De manera que nosotros lo que hacemos es probando los espíritus cuando cuestionamos esas falsificaciones. No se llame nadie al engaño y sea valiente y cuestione todas esas manifestaciones demoníacas en vez de ser
las manifestaciones del verdadero Espíritu de Dios. Queríamos hacer esa aclaración antes de continuar con este estudio sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, viene muy bien la aclaración, pues hay quienes dicen, bueno, pero aquellos hermanos que están hablando en contra de los dones de hoy día, etcétera, pues están blasfemando, no vamos a escucharlos porque están blasfemando, y no es así. El mismo Espíritu Santo nos ha dado el mandamiento de probar a todos los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, y así estamos en el derecho y también en el deber de hacerlo exactamente así. Desearía traer otro comentario en torno a este pasaje en Mateo el capítulo 12. Blasfemar contra Cristo es hablar contra Él, decir que Él obraba conforme a los poderes del diablo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es hacer lo mismo, hablar en contra del Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu no es mayor que Cristo mismo. De hecho, dice el mismo Señor, hablando de la obra del Espíritu Santo, yo os enviaré el Consolador, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu no es mayor que Cristo. Sin embargo, el Señor dice, el que blasfeme contra el Espíritu, pues no tiene perdón. Ni en esta edad, ni en la próxima. Punto, no tiene perdón. ¿Por qué? Porque el Espíritu obraba en Cristo, como bien nos ha explicado el hermano Santos. Pero después de la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo siguió trabajando y sigue trabajando. A través de la palabra en nosotros sigue trabajando en el mundo del día de hoy, sigue intercediendo por los santos. Así que si en esta época de la era cristiana, si rechazamos al Espíritu, si hablamos en contra de Él, si decimos que las obras de Él son hechas por el poder del diablo, entonces, ¿qué remedio habrá para nosotros? Ninguno. Porque ¿quién va a venir después del Espíritu Santo? Nadie más vendrá. Os enviaré el Consolador, el único, y Él ha venido, y se ha manifestado, y nos ha dado toda la verdad. Así que, rechazarlo ahora, para el tal que lo hiciera, no habría perdón de pecados, no habrá otro Espíritu, no habrá otro mensajero de parte de Dios. El Espíritu Santo es el último de esos mensajeros celestiales y nos ha dado toda la verdad. Pues bien, en la primera de Juan, hermanos santos, hay un texto muy interesante, la primera de Juan, el capítulo 5, ¿no? Comenzando con el versículo 16, donde se habla del pecado de muerte. Tiene ese pasaje. Sí, la Biblia dice en primera de Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pecado de muerte. Blasfemar contra el Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu, pues no hay perdón en cuanto a ese pecado. Y entonces en la primera de Juan 5:16 se habla de otro pecado que por el cual no hay perdón. Y es el pecado de muerte. El pecado de muerte. ¿Y qué será ese pecado? Pues a mi entender se trata del total rechazo de Cristo y del Espíritu Santo, después de haberlos conocido, después de haber visto sus obras, después de haber experimentado la gracia y el poder de Dios, rechazar entonces a Dios, pisotear al Señor, tener por inmunda la sangre del pacto, como se expresa en Hebreos el capítulo 10, comenzando con el 31. Cometer esa clase de pecado es, a mi juicio, por lo menos, cometer el pecado de muerte. Vamos a leer el pasaje. Sí, me gustaría comenzar en el versículo 26 de ese mismo capítulo 10. Sí. Y dice la palabra, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuiste santificados, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque si pecaremos, ¿cómo? Voluntariamente. ¿Después de qué? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hay una enseñanza en las cartas de Juan que habla sobre el practicar el pecado. Y mucha gente dirá, pues que tire la piedra el que no peque. Pero se trata de la característica de la vida de ese individuo, o sea, lo que caracteriza la vida de ese individuo. Hay individuos que se caracterizan por el pecado, por todo lo que se opone a Dios. Sin embargo, hay otros que son cristianos que se caracterizan por una vida de piedad. Y aunque pecan, abogado tienen en Cristo Jesús, porque tienen la conciencia, el Espíritu Santo mora en ellos y les redarguye a diario sobre lo que están haciendo mal, y ahí llega el arrepentimiento porque están comprometidos con la verdad, han entregado su alma, su vida, su voluntad a Dios, a pesar de que en un momento dado puedan ceder por debilidad a la carne. Sin embargo, hay otros que sencillamente no se quieren arrepentir. Su vida se caracteriza por el pecado y la impiedad. Y no estamos hablando solamente de criminales, sino estamos hablando de hombres que se oponen totalmente a la verdad, predicando y enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Se trata de personas que han conocido la verdad, que han leído la Biblia, que han leído toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, y saben la verdad de Dios, y después de haber conocido la verdad, entonces comienzan a practicar el pecado y a enseñar el error. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esta es la frase que todo lo enfoca correctamente. ¿Quiénes pecan de esta manera? Los que han conocido la verdad, para luego rechazarla y vivir en el pecado. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. He aquí la verdad que debiéramos entender y tener presente siempre. Como ya dijéramos, después de la obra del Espíritu Santo no vendrá otro mensajero, no habrá otro mensaje celestial, no habrá otro sacrificio. Por lo tanto, el que rechaza al Señor y habla en contra del Espíritu Santo ahora, no hay remedio para él. No hay perdón. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano Shapley, sabemos que son miles y cientos de miles los maestros, los predicadores que conocen las Escrituras, pero que conocen una serie de errores que están practicando en sus sectas. Sin embargo, por temor a dejar el poder, a perder el poder, el reconocimiento y el dinero que reciben al estar enseñando tales prácticas como el emocionalismo, etcétera, etcétera, pues no lo hacen. ¿Qué le espera a tal personas? Lo mismo que se señala en este pasaje. O sea que ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Es entonces a la inversa de la aclaración que yo hice ahorita. Sabiendo que están predicando mentiras, diciendo que por el Espíritu hacen cosas que es por ellos mismos, por la carne y por el espíritu de error que los gobierna, hacen y dicen cosas que luego ellos engañan al mundo diciendo que las hace el Espíritu Santo. Eso también es blasfemia contra el Espíritu Santo. En ese contexto, sí. Muy bien. Y en el 29, fíjense bien, amados, en el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que hace muchas cosas al pecar de esta manera voluntariamente? Después de haber conocido la verdad, dice, pisoteare al Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esa frase? Menospreciarlo, subestimarlo, hacerse cómplice de aquellos que le crucificaron, como decía Pedro en el día de Pentecostés.
ustedes que lo crucificaron, ustedes. Quienes lo crucificaron fueron realmente los soldados romanos, pero el pueblo judío lo señalaba como los verdaderos autores de ese asesinato. Y hoy día también hay muchos que son cómplices de ese asesinato. Dice, tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros estamos rechazando el bautismo como la forma en que la sangre del Hijo de Dios se hace activa en nuestras vidas, estamos rechazando. Cuando nosotros rechazamos el bautismo, cuando nosotros rechazamos la salvación que se nos ofrece, estamos tomando como inmunda la sangre del Hijo de Dios. Tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Se alude al Antiguo Testamento y las cosas inmundas bajo el Antiguo Testamento, ¿no? También hay ese contexto, dentro de ese contexto se señala este pecado. Dice también sobre el Espíritu Santo, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hemos estado hablando sobre cómo se puede ofender al Espíritu, cómo se puede contristar al Espíritu, cómo se puede mentir, cómo se puede ofender al Espíritu. Por lo tanto, no habrá perdón al que ofenda al Espíritu Santo. Que haga afrenta al Espíritu Santo de esa manera, no habrá perdón. Y lo dice también Hebreos, el capítulo 6. Es que una persona que hace tal cosa no puede creer en el Espíritu, no lo puede, aunque sepa y acepte intelectualmente que existe el Espíritu de Dios, no le reconoce ni le obedece, como hacen los demonios, que dice Santiago. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, pero los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, ya que rechazan al Espíritu de esa forma, no hay poder espiritual que llegue a sus corazones endurecidos para convertirlos a Cristo. En Hebreos el capítulo 6 se trata del mismo tipo de pecado, comenzando con el versículo 4. Dice la palabra, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Antes de caer de nuevo, fíjense en lo que dice el 4, es imposible, imposible, amados. Debiéramos cuidarnos mucho para no llegar a este punto, de que nos fuere imposible arrepentirnos. Es imposible que los que, y aquí vienen las condiciones, que una vez fueron iluminados por el Evangelio, gustaron del don celestial de la salvación de la gracia, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Somos nosotros partícipes del Espíritu Santo ahora mismo, ¿no? Si creemos en Él, creemos en Cristo y andamos en la voluntad del Señor. Y nos ocupamos de las obras del Espíritu. Y pensamos en el Espíritu y andamos en Él. Partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, como nosotros, y los poderes del siglo venidero. Habiendo conocido y experimentado todo esto para luego rechazarlo todo, se cae uno en el pecado de muerte, comete el pecado de muerte. Ya es imposible que se arrepienta. El texto lo dice claramente. Porque otra vez ha crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio, etc. Así que no puede ser renovado para arrepentimiento. Dice que no puede ser, es imposible. El problema con todo esto, y quisiera abrir la conciencia de los hermanos que nos están escuchando, es que eso no viene de golpe. No. Eso es una cosa que va sucediendo paulatinamente, en una forma muy sutil. Sí, señor. Que el que no está pendiente va a ir cayendo y cediendo terreno ganado. Porque antes de conocer estábamos perdidos, no teníamos tierra, no teníamos heredad. Una vez que nos hemos arrepentido, hemos adquirido una posesión. Y vamos a ir perdiéndola pulgada a pulgada si no nos damos cuenta de dónde estamos cayendo. De manera, hermano que me escucha, cuando usted ve que alguien se salió de la iglesia, no piense que fue de la noche a la mañana, sino que esa persona ha estado cediendo terreno de su corazón al diablo, poco a poco, hasta que llega al grado en que se cauteriza su conciencia, se endurece su corazón y ya no puede volver más a la iglesia, porque sencillamente
no se le da el don, la gracia, el favor del arrepentimiento. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esos pensamientos a los cuales le damos rienda suelta, pensando que son inofensivos. En muchas ocasiones podemos creer que estamos jugando con un gatito y luego de momento se nos oscurece todo y es que estamos en el estómago del león. Hemos sido presa de la fiera. Como león rugiente, dice la palabra, que anda Satanás suelto para devorar a todo aquel que se lo permita. Así que, hermano, ojo, no se deje engañar por las sutilezas de Satanás. Cualquier cosa que se oponga al espíritu, rechácelo, pero de momento. Muy bien dicho, hermano. Esta exhortación es sumamente importante para los miembros de la iglesia. No tomemos ni siquiera el primer paso de apostasía. Ese, el primero, pasecito, nos puede llevar a caer un día en el pecado de muerte. A caer en el estado de no poder arrepentirnos jamás. Así que vamos a servir a Dios por medio de andar siempre conforme a la voluntad del Espíritu Santo, quien obra a favor de nuestra salvación. Dios bendiga a todos. Amén.